Hoy compartiremos el tema Viviendo en la dimensión de la gratitud. Para eso vamos a leer el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dice así la Escritura: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso es poder encontrar la vida en esa dimensión de aprender a agradecer a Dios. Tenemos tantas bendiciones que nos rodean, tantas cosas innumerables realmente que Dios ha puesto a nuestro lado para vivir agradecidos. La vida es un don, es un regalo de Dios. Y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo lo que Dios nos ha puesto alrededor, son razones y motivos tan grandes e innumerables para vivir agradecidos. La mayoría de las personas viven o han desarrollado un espíritu de queja. Muchas personas se quejan del tiempo, se quejan de las autoridades, se quejan acerca de su trabajo, se quejan acerca de los problemas, etcétera, etcétera. En realidad, si nos detenemos a ver las cosas negativas de la vida, vamos a caer en algo que nos va a hacer perder de vista el valor, el verdadero valor de las cosas realmente que Dios ha puesto a nuestro lado. Tenemos una dimensión maravillosa, extraordinaria, para que podamos experimentar la gracia y la bendición del Señor. Hoy mismo hay tanta gente que aún estando en un hospital o estando de repente en una sala de emergencia o de repente estando en condiciones que usted y yo no vivimos en la actualidad, son agradecidos con Dios. Hay personas que nunca han visto la luz de un día porque han nacido con ceguera, pero son personas agradecidas. Hay personas que nunca van a poder emitir un sonido porque han nacido con el problema de ser mudos. Lastimosamente, usted y yo a veces no valoramos aquellas cosas maravillosas que nos rodean. Nosotros podemos oír el canto de un ave, podemos darnos la bendición de poder ver un atardecer, y muchas veces no valoramos de aquellos pequeños detalles para que nosotros vivamos agradecidos a Dios, agradeciendo al Señor. Por lo tanto, yo te invito que a través de esta reflexión usted pueda realmente desarrollar esa dimensión de vida de gratitud para que usted pueda ser agradecido. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Realmente tenemos millones e innumerables razones. Si usted pudiera coger un papel, coger un lápiz y usted pudiera anotar, sería un buen ejercicio para que usted pueda agradecer. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene como recursos? Usted se dará cuenta que no está en bancarrota. Usted se dará cuenta que usted no está en una condición escasa. Usted tiene tantas cosas. Imagínese, tome un papel, comience a anotar, todo lo que le rodea. Su familia, su esposa, sus hijos, la salud, la casita donde vive, lo que puede compartir, la iglesia que tiene, los amigos que tiene. Usted se dará cuenta realmente que usted es una persona sumamente bendecida. Usted es una persona que realmente no tiene motivos para quejarse. Y imagínese, y nosotros en primer lugar debemos ser agradecidos con Dios. Dios nos ha rodeado de tantas bendiciones que no nos faltarían palabras para poder terminar de agradecerle al Señor. Por ejemplo, hablando de Dios, Dios dice en la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 8, que Él nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense, debemos ser agradecidos por el amor de Dios. Dios nos ha amado tanto, dice la palabra, que desde la eternidad Dios nos ha amado, por eso nos ha prolongado su misericordia. El amor de Dios ha sido tan grande que nos ha dado a su propio Hijo como regalo para la redención de nuestros pecados. Debemos agradecerle a Dios porque Él nos ha limpiado de toda nuestra maldad, porque Él nos ha dado la oportunidad de perdonarnos
con tantos errores que hemos cometido durante la vida, con tantas atrocidades, con tantas cosas que hemos errado en la vida. Sin embargo, la misericordia de Dios ha sido tan grande que Él nos ha perdonado. ¿Cómo no vivir agradecidos? Porque toda esa deuda que teníamos contra Dios se ha declarado nula, ha sido perdonada. Además de eso, Dios nos ha dado su salvación, ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Jesús dijo que nosotros debemos gozarnos y alegrarnos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué ha hecho usted, qué he hecho yo para merecer que estemos realmente considerados dentro del libro de la vida? Es el amor de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la potestad de convertirnos en sus hijos. Dice en Juan 1:12 que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición que nosotros podamos realmente despertar cada mañana y dirigirnos a Dios no como un ser distante de nosotros, sino como un Padre cercano a nosotros. Dios nos ha dado la bendición de ser templos de su Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros, a todos aquellos que se han convertido. Estimado hermano, estimado amigo, todos aquellos que creen en Dios, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Pero no solo eso, les ha dado la oportunidad también de ser moradas de su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! 1 Corintios 3:16 dice eso la Escritura, que somos templo del Espíritu Santo. Además también la Escritura dice que Él nos ha dado tantas promesas para que experimentemos cómo viven los hijos de Dios, tantas bendiciones del Señor. Además de eso, Dios dice que nos ha preparado una morada celestial donde compartiremos la eternidad junto a Él. Tenemos realmente tanto por qué agradecernos y absolutamente nada casi por qué quejarnos. ¿Cuándo debemos agradecer? Dice acá en el pasaje que hemos leído que debemos darle gracias a Dios en todo tiempo. Esa es su voluntad, porque ese es el camino, esa es la dirección correcta. Estimado amigo, estimado hermano, todo el tiempo debemos vivir agradecidos. No solo debemos agradecer cuando las cosas nos están saliendo bien, cuando hay dinero en el banco o cuando la salud está fuerte, ¿no? Sino que debemos agradecer a Dios en todo momento, aun cuando en las circunstancias más adversas debemos estar agradecidos al Señor, porque ahí es cuando realmente encontramos la fortaleza y encontramos la verdadera razón de todas las cosas que nos suceden. Ser gratos a Dios en todo tiempo demuestra nuestra actitud correcta y justa. Dice la palabra, porque eso es justo delante de Dios. ¿Por qué razón deberíamos estar quejándonos o vivir amargados, teniendo tantas bendiciones que nos rodean? No solo debemos de agradecer cuando las cosas nos están saliendo bien, sino también cuando tenemos pruebas, cuando hay adversidad, cuando hay luchas en la vida, porque de todo eso se aprende y todas esas cosas realmente tienen un propósito en nuestras vidas, enseñarnos. En todo momento, aún en las circunstancias más adversas, debemos aprender a ser gratos. Ser gratos en todo tiempo demuestra nuestra actitud correcta y justa delante de Dios. ¿Cómo se puede vivir en la dimensión de la gratitud? ¿Cómo podemos vivir? Mire, cuando nosotros vivimos en la dimensión de la gratitud, experimentamos siempre esa vida de bendición. En Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, el Señor nos habla de una historia, ¿no? Una historia real de 10 leprosos que estaban caminando cerca al Señor. Y Jesús les dio una indicación de que se vayan y se presenten ante el sacerdote para que pudieran hacer el rito de la purificación. Eso significaba de que ellos tenían que ser sanados previamente para que pudieran experimentar este rito. Era parte de la costumbre del pueblo de Israel que todo leproso que era sanado tenía que pasar el rito de la purificación para ser reinsertado dentro de la sociedad judía. Por lo tanto, eso significaba que Dios los iba a sanar en el camino, y eso efectivamente ocurrió. Los 10 leprosos fueron sanados mientras se dirigían camino hacia el sacerdote, seguramente hacia la sinagoga, hacia el templo, ¿no? Pero de esos 10, solamente uno volvió para agradecer al Señor. Solamente uno regresó, solamente uno se dio la molestia, no se dio la molestia, sino se tomó
tomó el camino correcto, la actitud correcta, volver para postrarse y agradecer al Señor. El resto, por eso Jesús, cuando llegó este hombre, que era samaritano, le dijo a los demás: ¿y dónde están los demás? ¿Los demás también acaso no fueron sanados? Y solamente este extranjero, Jesús dijo, ¿ha venido para agradecerme? Y el Señor le dijo: hijo, tu fe te ha salvado. Anda y no peques más. Este hombre recibió no solamente la sanidad de su cuerpo, sino la salvación de su alma. Y esto es importante. Cuando una persona es agradecida, cuando una persona vive en esa dimensión de la gratitud, siempre va a estar experimentando las bendiciones, las puertas de las bendiciones se le abren, porque siempre vuelve para agradecer al Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios hoy te ha suplido? ¿Te has dado cuenta cómo Dios ha hecho el milagro para poder sostenerte, para darte el trabajo? Y muchas veces ni siquiera te has tomado la molestia de postrarte y agradecer al Señor por este nuevo día, porque tus pulmones pueden respirar bien, porque puedes tomar el oxígeno. ¿Te has dado cuenta cuánto realmente vale el oxígeno? En los meses, en los años pasados, cuando hemos experimentado esta pandemia, nos dimos cuenta de cosas que a veces ni siquiera nos percatábamos, ¿no? Ni siquiera nos percatábamos, porque ¿cuánto valía un balón de oxígeno? ¿Cuánto, no? Y Dios diariamente nos bendice con el oxígeno completamente gratuito. Tenemos tantas razones para poder agradecer al Señor. Aquellos que realmente valoran esas cosas que Dios da, pues Dios les va a abrir otras puertas para que sean doblemente bendecidos. La persona grata es doble, triplemente bendecida. Se multiplican las oportunidades de bendición para su vida. Cuando somos agradecidos, quedará un testimonio grande de trascendencia en nuestras vidas. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 9, el Señor, allí la palabra registra una historia de una mujer que aparentemente no tenía una buena reputación, pero se acercó cuando Jesús estaba en la casa de Simón, el leproso. Él se acercó y estando él ahí sentado, se acercó una mujer que dice que rompió su vaso de alabastro, su perfume de alabastro, y lo derramó y ungió desde la cabeza al Señor Jesús. Y dice la palabra que ella reconocía quién era Jesús. Con sus lágrimas enjugaba aún sus pies. Y por allí hubo alguien de los discípulos que tomó esto como un signo de desperdicio, y en la Biblia lo va a señalar que fue Judas Iscariote el que dijo: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Porque el vaso que se quebró de alabastro aproximadamente costaban unos 300 denarios, ¿no? Que era una cantidad importante de dinero, y este hombre dijo: esto lo hubiésemos podido vender y haberse dado a los pobres. Y Jesús dijo: a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros, pero esta mujer se ha anticipado, ha ungido mi cuerpo para el sacrificio. Por cuanto ella ha hecho esto, todo lo que ella ha hecho hoy, dice la palabra, todos los que prediquen el evangelio darán testimonio para memoria de ella. Jesús ordenó a todos los predicadores de todos los tiempos que siempre hablaríamos por el testimonio de esta mujer, porque era una mujer que aprendió a honrar, porque la gratitud nos lleva a honrar a Dios. Las personas que son agradecidas toman conciencia realmente de lo que Dios ha hecho por ellos. Esta mujer estaba tan agradecida a Dios que quizás lo más importante que ella tenía, ese vaso de alabastro, lo más caro que ella poseía, no le importó quebrarlo y derramarlo y ungir al Señor y poder ungir el cuerpo de Jesús. Y este acto tan maravilloso de honra que hizo esta mujer, pues le valió a ella que su testimonio quedaría grabado y quedaría como un acto de trascendencia para toda la eternidad. En cambio, Judas dice en versos más adelante que él estaba pensando cuánto vender a Jesús, en cuánto entregar a Jesús. Estaba haciendo ya tratos con los
las altas autoridades religiosas para negociar cuánto entregaría a Jesús. Realmente las personas que son agradecidas van a tener un testimonio muy maravilloso, y Dios va a hacer que sus vidas realmente dejen huellas en la tierra, que sus vidas dejen testimonio en la tierra. Las personas agradecidas vivirán una vida de honra al Señor, lo cual marcará a su generación, marcará muchas veces la vida que ellos hagan. Las personas agradecidas saben recompensar a quienes fueron leales a ellos. En 2 de Samuel capítulo 9, del verso 3 al 10, encontramos un testimonio maravilloso de lo que hizo David con el único descendiente que tuvo Saúl y Jonatán. David, cuando estaba en el esplendor de su reino, cuando estaba en el esplendor de todo su reinado, él se acordó de la promesa que hizo con Jonatán cuando eran jóvenes, y él preguntó a Siba, que era uno de sus siervos: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer un acto de misericordia? Y Siba le respondió que solamente había quedado uno, y ese uno que había quedado se llamaba Mefiboset. Mefiboset era el único que había quedado vivo de la descendencia de Saúl y de Jonatán. Era el hijo primogénito de Jonatán, pero había quedado en una situación de vergüenza. Su mismo nombre da el testimonio de lo que él significaba. Mefiboset significa sembrador de vergüenza. Mefiboset había quedado en esta condición porque de niño, cuando venían a atacar a su familia, la sirvienta lo soltó y quedó lisiado de los pies. Vivía en un desierto, en una situación y una condición muy triste, en una situación de vergüenza. Sin embargo, David, por ser grato, él quiso ser leal a las promesas, y por lo tanto mandó a llamar a Mefiboset, que lo trajeron de aquel lugar, en Lodebar, dice la escritura, en un lugar de mucha pobreza, de mucha miseria, de mucha tristeza, y lo trajo a vivir al palacio real, y dio una orden para que Mefiboset siempre se siente y coma de la mesa del rey. No solamente eso, sino que restituyó todas las riquezas, toda la herencia que tenía Saúl y Jonatán, lo dejó en manos de Jonatán. Una persona agradecida como David supo honrar aún a una persona lisiada como Mefiboset. Cuando una persona es agradecida, realmente sabe valorar la vida de los demás, sabe darle el verdadero valor a las cosas. Estimado hermano, estimado amigo, cuando nosotros somos gratos, sabemos tratar a las personas, sabremos dignificar a las personas. Cuando usted vive una vida agradecida, sabrá honrar a su esposa, sabrá honrar en primer lugar a Dios, sabrá honrar a sus autoridades, sabrá honrar también a las personas que lo han bendecido a usted. No se olvidará usted de aquellas personas que le hicieron el favor, que le hicieron el bien. Hay una historia real de una mujer que fue docente durante 50 años en un lugar de Europa. Esta anciana vivía una vida ya en su ancianidad, una vida de soledad, de tristeza, pero era una mujer que había sido muy prosperada. Ella tenía una herencia que quería entregarle a alguien, hasta que uno de sus alumnos tuvo la idea de querer mandarle una carta a esta mujer. Logró conseguir su dirección, aquella profesora que le había enseñado durante algunos años durante su escuela primaria, y quiso agradecerla porque él había aprendido, se acordó tantas cosas que había aprendido de parte de ella, y por lo tanto ella quiso realmente agradecer el tiempo que había pasado, ¿no? Y esta carta llegó a las manos de esta mujer, de esta docente ancianita ya, y cuando ella recibió esta carta fue como un bálsamo, como un perfume, como una medicina que requería, que lo necesitaba. Esta mujer, cuando leía las palabras que le escribía un exalumno de tantos años, lloraba de alegría de saber que su vida había tenido significado, que su vida había tenido trascendencia en un joven
que ahora era un padre de familia y que le agradecía mucho por todo el tiempo que ella había tomado para formarle, para enseñarle principios. Y esta mujer le devolvió otra carta de gratitud porque a ella le quedaban pocos días de vida. Y ella tenía un dinero muy fuerte que ella estaba guardando y estaba pensando a quién donárselo, porque era una mujer que no tenía una familia, era una mujer soltera, sola, pero había dedicado su vida a la docencia. Cuando ella le escribe una carta de gratitud a este joven lee la carta y al final esta mujer le dice: mira, hijo, no lo tomes a mal, pero quiero darte en testimonio de mi gratitud algo que yo he estado pensando y pidiéndole a Dios que me señale a quién le voy a entregar esta bendición. Y cuando este hombre abre, era pues un cheque de $1.000.000. Imagínate esta historia que ha sido una historia real de una persona que por ser grato, por haber tenido una actitud de gratitud, se le abrió la puerta realmente de una bendición tan grande, ¿no? Pero mira, esos gestos de gratitud nos abren tantas cosas y son necesarias para muchas personas. Muchas veces hay padres que están esperando que sus hijos sean agradecidos. Muchas veces hay profesores, hay autoridades que están esperando que alguna persona por lo menos agradezca el tiempo que invirtió en su vida. Queremos terminar leyendo el Salmo 100. El Salmo 100 nos habla de que vengamos al Señor, que nos acerquemos a Dios con acciones de gratitud, que entremos por sus puertas con alabanza, que lo reconozcamos como Dios. El Salmo 100 es uno de los salmos que nos invita, que nos exhorta a ser gratos con Dios. Tenemos que reconocer la obra de Dios en todas las cosas que nos pasan. Cuente todas las bendiciones y valore las cosas que el Señor le ha dado. Entra por sus puertas, hermano, con alegría, con júbilo. Hónrale a Dios con tus palabras, con tus acciones, con tu vida. La acción de gracias es más que solamente palabras, es actuar, es tomar iniciativas para poder agradecerle a tantas personas. Las acciones de gratitud son frutos y muestra de una manera sincera nuestra actitud del corazón. Un padre agradecido, una madre agradecida, hijos agradecidos, amigos agradecidos, serían los que hagan la diferencia con sus acciones. Busque a las personas, en primer lugar busque a Dios y luego también busque a las personas que le han bendecido y sea grata con ellos. Busque a sus padres, busque a sus profesores, busque a las personas que le dieron la mano en algún momento en la vida, algunos amigos leales que fueron con usted. Una bendición, un regalo, una palabra, una visita, una pequeña donación, un apoyo económico, un subsidio. Hay 1000 maneras de que nosotros podamos tener acciones de gracia. Viva en la dimensión de la gratitud. Sobre todo, sirva a Dios de corazón. Nunca dude del amor de Dios. Dios ya le demostró a usted que lo ama tanto, que dio su vida en la cruz del Calvario, que dio lo mejor de sí, que dio de su Hijo por amor a usted. Rindamos nuestra honra con nuestras ofrendas, con lo mejor de nuestro tiempo, con lo mejor de nuestra vida para el Señor. Yo le invito en este día a vivir en la dimensión de la gratitud. Deje de vivir quejándose, porque no hay razones realmente para poder vivir de esa manera. Y al contrario, le invito a ser una persona que viva en esta dimensión, en esta esfera de la gratitud, porque tenemos 1.000.000 de razones para vivir en esta dimensión, la dimensión de la gratitud. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde, sean ustedes muy bendecidos por el Señor.